Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 20. Hermanos, el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 24 al 30. En aquel tiempo, los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo: entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso, yo les doy un reino, como mi Padre me lo dio a mí, y ustedes comerán y beberán a mi mesa, en mi reino, y se sentarán en tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos reunimos para reflexionar sobre las poderosas palabras que encontramos en la primera carta de San Pablo a los Corintios y en el Evangelio según San Lucas. Estas lecturas nos invitan a profundizar en la esencia misma de la vida cristiana y nos llaman a vivir en comunión, servicio y humildad. En este pasaje, el apóstol Pablo nos habla sobre la importancia de la unidad en la diversidad dentro del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Nos muestra cómo cada miembro tiene un papel significativo y cómo juntos formamos un cuerpo completo, interdependiente y bendecido por Dios. Pablo nos recuerda que aunque somos muchos, somos uno en Cristo. Como creyentes, estamos unidos por nuestra fe en Él y formamos parte de su cuerpo, la Iglesia. Somos llamados a vivir en armonía y unidad, reconociendo que cada uno de nosotros tiene un papel vital que desempeñar. Aquí, el apóstol nos recuerda que cada miembro del cuerpo de Cristo es esencial y valioso. No debemos menospreciar nuestro papel, ni compararnos con otros. Cada uno de nosotros ha sido creado de manera única y ha sido dotado con dones y talentos específicos. Nuestra diversidad no es motivo de división, sino una oportunidad para enriquecernos mutuamente y cumplir el propósito de Dios. Es importante reconocer que cada miembro del cuerpo tiene una función específica y complementaria. Al igual que en un cuerpo humano, donde los ojos ven, las manos actúan y los pies caminan, así también en la Iglesia, cada uno tiene un papel que desempeñar. No podemos subestimar la importancia de nuestro papel, sin importar cuán pequeño o insignificante parezca. Cada acto de servicio, cada palabra de aliento, cada oración, contribuye al bienestar y al crecimiento del cuerpo de Cristo.
Dios es el que ha designado nuestros roles en su cuerpo. Él nos ha dado dones y habilidades específicas para ser utilizados en beneficio de los demás y para la gloria de su nombre. No debemos compararnos, ni sentirnos inferiores o superiores a otros miembros. Cada uno de nosotros es necesario y valioso para el funcionamiento completo del cuerpo de Cristo. Esta lectura nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia los demás miembros de la Iglesia. ¿Reconocemos y valoramos la diversidad de dones y talentos que Dios ha otorgado a cada uno? ¿Estamos dispuestos a trabajar juntos, en unidad y humildad, reconociendo que solo en Cristo somos completos? Queridos hermanos, la lectura de hoy nos llama a abrazar la diversidad dentro de la Iglesia. Nos desafía a reconocer y apreciar los diferentes dones y talentos que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Nos anima a trabajar en armonía y unidad, poniendo al servicio de los demás nuestros dones y talentos para edificar la Iglesia. Recordemos que en nuestra diversidad encontramos la fuerza y la belleza del cuerpo de Cristo. Cada miembro es necesario y cada función es importante. No permitamos que la envidia, la comparación o el egoísmo nos alejen de la unidad que Dios desea para su Iglesia. Sin embargo, también debemos recordar que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se basa en la posición o el poder terrenal. Esta enseñanza se hace evidente en el Evangelio de Lucas, donde Jesús nos muestra el camino del servicio y la humildad. En este pasaje, Jesús aborda el tema de la grandeza y la humildad en el reino de Dios, confrontando las actitudes egoístas y ambiciosas de sus discípulos. La escena se desarrolla durante la última cena, un momento íntimo y significativo en la vida de Jesús y sus seguidores. En medio de este contexto, surge una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos sería considerado el mayor. Podemos imaginar la sorpresa y decepción de Jesús al escuchar esta conversación. Jesús, con su amor y sabiduría divina, aprovecha esta oportunidad para enseñarles una lección fundamental sobre el verdadero significado de la grandeza en el reino de Dios. En esas palabras, Jesús está desafiando la mentalidad del mundo, que busca el poder y la autoridad para sí mismo. Él revela un principio esencial del reino de Dios. La grandeza se encuentra en el servicio humilde y desinteresado. Ser grande en el reino de Dios no implica buscar títulos, posiciones elevadas o el reconocimiento de los demás, sino más bien, implica estar dispuestos a servir y poner las necesidades de los demás por encima de las propias. El Señor nos llama a vivir una vida de humildad y servicio, siguiendo su ejemplo supremo. Él mismo, el Hijo de Dios, se despojó de su gloria divina y tomó la forma de siervo, viniendo a este mundo, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús lavó los pies de sus discípulos como un acto de amor y humildad, enseñándoles que el verdadero liderazgo radica en el servicio. Esta enseñanza de Jesús tiene implicaciones profundas para nosotros, como seguidores suyos en la actualidad. Nos reta a examinar nuestras actitudes y motivaciones. ¿Buscamos ser servidos o estamos dispuestos a servir? En la sociedad actual, donde el éxito y el reconocimiento son valorados y promovidos, la enseñanza de Jesús puede resultar contracultural. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a ser diferentes, a seguir los pasos de nuestro Señor y Maestro. La grandeza en el reino de Dios se manifiesta en nuestra disposición a servir a los demás, a ser instrumentos de amor, compasión y ayuda en un mundo quebrantado y necesitado. Siguiendo el ejemplo de Cristo, debemos despojarnos de cualquier actitud de orgullo y egoísmo y abrazar el servicio humilde como un estilo de vida. Cuando vivimos en obediencia a esta enseñanza de Jesús, experimentamos una profunda transformación en nuestro interior. Descubrimos que al servir a los demás, estamos sirviendo al mismo Cristo. Nuestros corazones se llenan de alegría y satisfacción al ver cómo nuestras acciones impactan positivamente en la vida de aquellos a quienes servimos. El servicio desinteresado
es una expresión tangible de nuestro amor por Dios y por los demás. Además, la enseñanza de Jesús sobre el servicio nos recuerda que todos somos iguales ante Dios. No importa nuestra posición social, riqueza o influencia, todos somos llamados a servir. En el reino de Dios no hay lugar para el favoritismo o la discriminación. Cada persona es valiosa y digna de ser amada y servida. Hermanos y hermanas, hoy somos desafiados a examinar nuestras vidas y a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Jesús sobre el servicio y la humildad. A medida que reflexionamos sobre este Evangelio, recordemos que no estamos solos en este camino. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos fortalece y capacita para vivir vidas de servicio y humildad. Al acercarnos a Dios en oración y buscar su guía, Él nos dará la gracia y la sabiduría necesarias para vivir de acuerdo con su voluntad. Esta enseñanza de Jesús es una invitación a despojarnos del egoísmo y la vanidad y a adoptar una actitud de humildad y servicio en nuestras vidas diarias. Nos desafía a superar nuestras propias ambiciones y a poner en práctica el amor de Dios en nuestras relaciones con los demás. Al hacerlo, reflejamos el amor y la misericordia de Jesús en el mundo y somos testigos vivos de su reino. Estas lecturas nos llaman a la unidad en Cristo, a reconocer y valorar los dones de los demás y a vivir en humildad y servicio. En nuestras comunidades de fe, familias y lugares de trabajo debemos esforzarnos por vivir estos principios evangélicos. Oremos ahora para que podamos ser verdaderos discípulos de Jesús y testigos auténticos de su amor en el mundo. Padre Omnipotente, te damos gracias por el don de tu palabra que nos ilumina y guía en nuestro camino de fe. Hoy te pedimos que nos des la gracia de comprender y vivir plenamente el mensaje que nos has revelado en las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos ayudes a reconocer la belleza y la diversidad de los dones que has otorgado a cada uno de nosotros. Ayúdanos a apreciar y valorar los talentos y habilidades de los demás, reconociendo que todos somos partes esenciales del cuerpo de Cristo. Señor Jesús, tú nos has enseñado que el camino hacia la grandeza es el camino del servicio y la humildad. Ayúdanos a imitar tu ejemplo, a poner nuestros dones al servicio de los demás y a vivir en una actitud constante de amor y servicio. Santo Espíritu de Dios, derrama tu gracia sobre nosotros para que podamos discernir cuál es nuestra vocación y cómo podemos contribuir al crecimiento y bienestar de la Iglesia y del mundo. Fortalécenos para que podamos superar nuestras propias ambiciones y vivir en total confianza en tu providencia. Padre, te pedimos que nos concedas la gracia de la unidad en Cristo. Ayúdanos a superar nuestras divisiones y a vivir en armonía y amor fraternal. Que nuestras acciones y palabras sean un testimonio vivo de tu amor y de la verdad del Evangelio. Te pedimos todo esto, confiando en tu infinita misericordia y en el poder transformador de tu gracia. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.